Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El piso de protección social también acoge a los hijos del beneficiario. Bueno, recordemos que el piso mínimo de protección social es una forma de protección social que nos trajo el decreto 1174 del 2020, el cual nos establece la protección por medio de tres, si se pueden decir, pilares. El pilar de la salud, que es mediante el régimen subsidiado o el contributivo si la persona aparece como beneficiario. Está el pilar de los beneficios económicos periódicos o BEPS, ¿sí? Está el pilar del seguro inclusivo, que se refiere a un seguro que va a amparar al trabajador en caso de que le ocurra algún accidente, alguna enfermedad o que el trabajador muera. Y finalmente tenemos una protección que se establece para, digamos que para unos beneficios con la caja de compensación familiar, pero pues eso todavía no está reglamentado. Entonces, preguntan si una persona se acoge, recuerden que solamente se pueden acoger al piso mínimo de protección social las personas que devenguen mensualmente menos de un salario mínimo en sus ingresos totales, bien sea que sean salariales o que sean como independiente o que sean mixtos. Lo importante es que la persona devengue menos de un salario mínimo mensual. Entonces, cuando la persona se afilia a este beneficio, a este piso mínimo de protección, ¿qué derecho podrían tener los beneficiarios, los hijos de esta persona que accede a este piso? ¿Sí? Entonces miremos por aparte cada uno de los subsistemas, si se puede decir, de protección que tiene este piso. Entonces, primero miremos los beneficios económicos periódicos. Recordemos que los beneficios económicos periódicos son un incentivo. La persona hace un ahorro, ¿sí? Un ahorro durante pues, su vida laboral o en el tiempo que la persona pues está prestando el servicio o que la persona tuvo la oportunidad de hacer el aporte, si hace unos aportes a una cuenta individual que se tiene, este es administrado por Colpensiones, la persona hace unos aportes a esa cuenta, ¿sí? Cuando la persona cumple la edad, la persona va a tener un incentivo del Estado, el Estado le va a dar el 20% adicional de lo que haya ahorrado, ¿sí? Y con ese dinero que la persona tenga allí, esa persona le hacen un cálculo y finalmente determinan un incentivo periódico, pues cuando cumplan las edades de 57 años mujer, 62 años hombre. Entonces se le hace un cálculo y dependiendo del dinero que tenga allí, a esa persona se le va a dar ese incentivo periódico que le va a dar cada 2 meses y que es inferior al salario mínimo, ¿sí? Estos beneficios económicos periódicos no son una pensión, no es un sistema pensional, no, es un sistema complementario, es un servicio complementario para las personas que, digamos, por temas económicos no pueden acceder a la seguridad social en pensiones, pues entonces pueden acudir a este sistema, pero esto no es una pensión. La persona lo que va a recibir cuando cumpla la edad y cumpla los requisitos es un incentivo periódico, ¿sí? Cada 2 meses. Entonces, este incentivo periódico refiriéndonos a los beneficiarios o los hijos, que es la pregunta que nos realizan, pues estos incentivos no son sustituibles, es decir, no podemos hablar de una pensión de sobrevivencia ni una sustitución del incentivo. No, esto no es heredable el incentivo como tal. O sea, si la persona ya cumplió la edad y ya le determinaron el incentivo y ya le están entregando el incentivo, ¿sí? Y si esa persona fallece, ese incentivo no se hereda, ¿sí? Como sí podríamos hablar de una pensión de sobrevivencia cuando una persona accede a una pensión de vejez, ¿sí? Aquí no se sustituye. ¿Listo? Lo que podría ocurrir, en qué casos de pronto podría tener derecho los hijos, si de pronto la persona fallece, ¿sí? Y la persona no estaba o no había cumplido los requisitos para acceder al incentivo. Sencillamente la persona tenía sus ingresos ahí guardados en la cuenta de los BEPS, ahí lo tenía guardado y la persona murió. En ese caso, ¿sí? La persona no tenía el incentivo, en ese caso, las personas, los hijos, los herederos,
pueden ir a Colpensiones, ¿sí? Y pedir que ese dinero que está allí, pues se lo entreguen a los herederos, ¿sí? Pero esto es solo si la persona no tiene ese incentivo. Si ya tiene el incentivo, pues no podrá, ya digamos que no va a haber una sustitución de ese incentivo como tal. ¿Listo? Entonces eso respecto a los beneficios económicos periódicos. Respecto al seguro inclusivo, el seguro inclusivo que nos trae el piso mínimo de protección, ¿sí? Nos habla de un amparo para los trabajadores o independientes que pertenecen a el piso de protección social. ¿Sí? Si a esa persona le llega a ocurrir algo, si esa persona llega a fallecer, si esa persona llega a tener una enfermedad grave que le implica la pérdida de su capacidad laboral o le implica la pérdida de un miembro, ¿sí? Ese seguro busca amparar, digamos, ese accidente. No es un seguro grandísimo, no es un montón de plata lo que está asegurado. De hecho, lo que se asegura según ese seguro que tiene el sistema, se habla de que la persona tiene, digamos, derecho a una indemnización por muerte y un amparo exequial, pero digamos que tiene un tope y el tope pues está establecido en las normas, ¿sí? Y no es muy grande, o sea, es un dinero, digamos, que puede ayudar a la persona pues mientras, en el momento en el que le ocurrió eso, ¿sí? Ese seguro inclusivo, lo único que tiene la persona derecho es a recibir una indemnización, ¿sí? Una indemnización, y esa indemnización pues no es una pensión, ¿no? Es un único pago que se le da a la persona y ya, ¿sí? Pare de contar. Entonces, si la persona recibe esa indemnización y de pronto llega a morir, pues entonces si el dinero ya le pertenece a esa persona, pues podríamos hablar de una sucesión, de una herencia y demás, ¿sí? Pero no se habla de ningún dinero que tengan derecho, digamos, los hijos de esta persona, si de pronto llega a morir la persona, que un seguro de vida o algo similar no se establece todavía respecto a ese seguro inclusivo. Ese seguro inclusivo solamente ampara al trabajador o al independiente que hace parte del piso. ¿Listo? Y finalmente, respecto a la salud, tenemos que tener en cuenta que en el piso mínimo de protección social, sí existen dos opciones, ¿no? Que yo pertenezca al piso, ¿sí? Y yo en salud esté en el régimen subsidiado, ¿sí? Es decir, lo que comúnmente se llama como el CISBEN. Yo esté en el régimen subsidiado, entonces eso solamente me va a amparar a mí, pero al yo estar como, digamos, si se puede decir, afiliado al régimen subsidiado, ¿sí? Yo tengo derecho a que pueda afiliar también a unos beneficiarios al régimen subsidiado, ¿sí? Recuerden que el régimen subsidiado respecto a los beneficiarios, pues son los mismos que se tienen en el régimen contributivo, ¿sí? A pesar de que no se estén realizando aportes en este régimen subsidiado. Entonces, si yo pertenezco al piso mínimo y voy a estar en la salud por el régimen subsidiado, yo en ese caso puedo afiliar a mis hijos. Aquí está, digamos, un resumen de quienes pueden ser beneficiarios según el decreto 780 del 2016, que es el que nos habla de todos los temas de salud. Sí, y en este decreto pues nos dice quiénes pueden ser los beneficiarios de las personas que estén tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Entonces, esta persona que está en el piso mínimo y que está en el régimen subsidiado, pues puede afiliar al régimen subsidiado a su esposa, a su compañera, a sus hijos menores de 25 años, hasta los 25 años, perdón, si dependen económicamente, los hijos incapacitados, los hijastros, los padres dependientes y los menores que tenga esta persona en custodia. ¿Listo? Y finalmente, si la persona está en el piso mínimo de protección y está en salud, hablando de salud, no aparece, digamos, como subsidiado, sino que la persona está como beneficiario de algún contributivo. Por ejemplo, es el señor, digamos, se afilia al piso, él tiene a la esposa y la esposa trabaja, la esposa gana un salario mínimo y trabaja para alguien. Esa esposa lo tiene a él afiliado a el régimen contributivo en salud. ¿Sí? Pero esta persona trabaja, pero pues digamos que los ingresos que recibe esta persona en el mes son inferiores al salario mínimo, entonces esta persona se acoge al piso mínimo de protección social. Entonces, ¿qué ocurre con él? Él conserva su calidad de beneficiario de su esposa, ¿sí?
y de esa forma va a estar en el piso mínimo de protección. Entonces está en el piso mínimo de protección como en temas de salud, beneficiario de su esposa, con el seguro inclusivo que hablábamos y con los beneficios económicos periódicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando la persona es beneficiaria de su esposo o de sus padres, también podría ser el hijo de alguien, entonces, en ese caso, esta persona no podría hablar de beneficiarios, no, tendría que la esposa afiliar, si de pronto él tiene a un hijo, afiliar al hijo, al hijastro, los que mencionábamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de si también acoge a los hijos, digamos que parcialmente, depende de lo que hablemos. Si hablamos de los beneficios económicos periódicos, si la persona ya está recibiendo el incentivo, pues en caso de que la persona muera, pues no hay derecho, digamos, a una sustitución de ello. Solamente si de pronto la persona fallece y no ha recibido el incentivo, sino que tiene el ahorro, en ese caso los hijos podrían solicitar ese dinero como parte de su herencia, ¿sí? Eso respecto a los BEPS. Respecto al seguro inclusivo, el seguro inclusivo solamente protege al trabajador, ¿sí? En cualquiera de los eventos que pueda ocurrir. Y en salud, si la persona pertenece al régimen subsidiado, entonces podría afiliar a sus hijos, a su esposa, si conforme a lo establecido en el decreto 780 del 2016. Si está como beneficiario en el régimen contributivo, pues en ese caso sí no podría, digamos, afiliar a nadie, sino que tendría que ser el cotizante de esta persona quien realice la afiliación de ese posible beneficiario.